Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Voy a compartir pantalla para grabar este estudio. De hecho, saludamos a todos nuestros hermanos que se van a añadir a esta plataforma virtual. Y vamos a grabar esto. Tengo un problema. Un poquitito vamos a grabar esto, pero tuve un problema acá. No tengo la presentación. Presentación. No sé por qué se fue. Ahora sí. Ahora vamos a comenzar este estudio y primeramente vamos a orar al Señor para que Él sea guiando este estudio bíblico. Padre Celestial, en esta hora vamos a tu presencia a través de Jesucristo, tu Hijo. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, Padre. Bendecimos a nuestros hermanos que verán esta grabación y que estarán, Señor, también siendo bendecidos con este estudio. Gracias te damos por tu presencia en este lugar, porque tú nos amas, porque tú eres bueno, porque tú eres grande. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en la semana pasada los hermanos estuvieron viendo el estudio de los apóstoles. Y la elección de los 12 apóstoles o de los 12 discípulos se debe a dos razones: la amenaza creciente de los líderes religiosos y el entusiasmo popular de las multitudes. Jesús se da cuenta de que tarde o temprano sus enemigos le darán muerte y es necesario preparar hombres para continuar su obra. Por otra parte, ahora necesita ayudantes para ministrar eficientemente a las multitudes que acuden a él. Para escoger a sus 12 discípulos, el Señor Jesús pasó toda la noche orando, ¿ya? Para escoger, y de los que vamos a hablar va a ser hoy día uno que va a ser del apóstol Juan. ¿Por qué eligió precisamente a 12? Probablemente porque ellos habían de heredar el puesto de los 12 tribus, el pueblo escogido de la antigua dispensación. Los discípulos fueron establecidos por dos propósitos: para que estuviesen con él, es decir, para que fueran sus íntimos y constantes acompañantes. La palabra discípulo significa una persona que aprende. Y hoy día vamos a ver la historia de uno de estos discípulos. Vamos a ver su ministerio, su obra, el aporte que hizo también dentro de este cuerpo de apóstoles, que fue precisamente el apóstol Juan. Ahí vamos a ver hoy día vida, fracasos, caídas, pruebas y su relación con Dios del apóstol Juan, que fue uno de los 12. Ahí, vida familiar y los primeros años. ¿Qué se dice del apóstol Juan entonces? El apóstol Juan, él nació en Bethsaida de Galilea, y fue el más joven de los 12 discípulos. Se calcula que él podría tener entre 10 y 15 años menos que el Señor, un aporte
lo cual establecería su fecha de nacimiento aprox entre el 7 y el 12 después de Cristo. Era hijo de Zebedeo y se cree que se trataba de una familia con cierto nivel económico, pues en el momento de la conversión, Juan dejó todo su trabajo y dejó a sus siervos o a sus empleados, como se diría ahora, y eso lo confirmamos en Marcos capítulo 1, versículo 20. Pasando de ahí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaba las redes, y luego le llamó y dejando a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros, le siguieron. Este y su hermano dejaron a su padre entonces con los jornaleros, de acuerdo a eso, entonces significaba que él venía de una familia no de bajos recursos, sino que habían recursos. Su familia tendría al menos una barca y su forma de pesca era con red barredera y no el tipo de pesca habitual de las clases más pobres. Su madre se llamaba Salomé, Marcos 15:40, 16:11. Su madre se llamaba Salomé entonces, mujer que se contaría, saben ustedes, contra aquellas mujeres que ayudaron en el ministerio de Jesús. Mateo 27:56, Lucas 8:3. Su hermano fue Jacobo, Mateo 4:21, también llamado Santiago, y asimismo parte de los 12 seleccionados por Jesús, y posiblemente fuese mayor que Juan, ya que, que se le suele mencionar en primer lugar cada vez que se hace referencia a ello. Entonces ahí tenemos algunos datos de la familia de Juan. ¿Querías decir algo, Marco? Respecto a Salomé, que en realidad, Estrella, no podemos dejar pasar por alto que el ministerio de Jesucristo en gran parte fue respaldado y también financiado por mujeres. ¿Sí? ¿Te acuerdas tú? Hay muchas mujeres, ¿cierto?, que participaron del ministerio de Jesucristo y hasta el final varias hermanas de ellas lo acompañaron. Sí. Muy bien, entonces es hermano de Juan. Jehová da gracia significa Juan. Jehová da gracia, el discípulo amado. Vamos a ver también en cuanto a su carácter, la transformación que él tuvo con Jesucristo, porque él no tenía un carácter en primera instancia muy suave, dijéramos que era enérgico y también de una actitud explosiva. De ahí que a él y a su hermano Jesús se le apoda como Boanerges. ¿Qué significa Boanerges? Hijos del trueno. Hijos del trueno, lo que da alusión a un carácter explosivo. ¿Ya? Increíblemente que este hombre de carácter explosivo iba a ser uno de aquellos que iba a llamarse el apóstol también del amor, que escribió las cartas juaninas. Este comportamiento lo vemos en distintos momentos a lo largo de su vida bajo la enseñanza de Cristo, tal como usted lo podría ver, y si busca ahí en Lucas capítulo 9, versículos del 52 al 54. ¿Qué dice ahí? Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma? Esto refiriéndose a los samaritanos, porque Jesucristo pasó por esa región y no le recibieron bien y ellos querían, y en esto estaba Juan, por eso para ilustrar un poco este carácter explosivo, enérgico que tenía en sus primeros comienzos cuando él empieza a estar con Jesús. Sabemos que en cuanto al carácter, Dios quiere hacer cosas con nosotros, pero también eso es progresivo. Progresivamente Dios empieza a hacer cambios profundos, pero aquí vemos en primera instancia esto tan enérgico, tan explosivo, que él quería que cayera fuego del cielo para que eliminaran a esos samaritanos, ¿ya? Sin embargo, vemos que a lo largo de su vida, vemos cómo este carácter fue suavizado, fue dulcificado, ¿ya? Llegando a ser uno de los que más destacan el amor de Dios como tema central en sus escritos. Porque así lo vamos a ir viendo, las obras que escribió, donde revelan también cómo este Juan, que en un comienzo era explosivo, cómo poco a poco fue cambiando también su carácter. Vamos a ver también la relación que este apóstol tenía con Jesús, ¿ya?
Juan le es considerado el discípulo amado o el discípulo al que Jesús amaba. Ahí en Juan 13:23 dice así: y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. Qué maravillosa o maravilloso privilegio de Juan de estar recostado ahí al lado de Jesús, en quien durante la celebración de Pascua se reclina sobre el pecho de Jesús y quien recibe la revelación que quién sería el discípulo que traicionaría al maestro. Marco. Sí, un poco para que entendamos, ¿cierto?, la costumbre del Oriente en aquellos tiempos, cuando ellos se sentaban a la mesa, no es como nosotros tenemos la costumbre de sentarnos en una mesa con sillas, ellos se sentaban en el piso, recostados de lado, entonces hacían un círculo, ¿ya? Y por eso que Juan justo quedó en ese momento en el pecho de Jesús, ahí apoyaba su pecho Juan, en el pecho de Jesucristo. Qué tremendo privilegio, Marco, que él pudiera sentir ese calor de Jesús. Qué maravilloso. Bueno, ahí dice, y uno discípulo, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel que hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, Juan, y le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dijo que Judas Iscariote, hijo de Simón, él le iba a traicionar. También podríamos agregar en cuanto a esta relación tan íntima que tenía con Jesús, que también Dios nos invita a nosotros a relacionarnos también en esa intimidad con Dios, ¿ya? También fue el único de los discípulos que permaneció junto a Cristo durante la crucifixión. De acuerdo a los evangelios, vemos que Jesucristo, cuando tiene que enfrentar la agonía más grande, cuando iba a dar su vida por todos nosotros, todos le dejaron, los restos de sus discípulos se fueron a sus labores antiguas, mucha gente le dejó y lo dejaron solo, pero Juan estuvo ahí durante su crucifixión, momento en el que Jesús daría el encargo del cuidado también de María, su madre, a quien cuidaría hasta que éste murió. Qué interesante es esto, cuando Jesús le entrega a Juan la responsabilidad de cuidar a su madre María. Y eso también nos enseña que a los padres o madres que estén en soledad no se les debe, Marco, nunca abandonar. Ahí lo podemos ver en Juan capítulo 19, versículos 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Él atendió entonces al pedido de Jesús en la cruz para que él hiciera cuidado de su madre, que también estaba junto a otras mujeres en ese momento de agonía que tenía Jesucristo en ese momento. ¿Ya? Vamos entonces a ir viendo su ministerio, su trabajo al Señor. A la luz de Juan 1, del 25 al 40, parece ser que antes de entrar a formar parte de los discípulos de Jesús, también Juan fue discípulo de Juan el Bautista, por medio del cual conoce a Jesús, quien más tarde lo llamaría directamente a su apostolado, junto con su hermano. Ahí lo podemos corroborar en Marcos 1:19. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Ya dentro del grupo de los discípulos, Juan es contado entre los más cercanos de Jesús. Junto con Pedro y su hermano Jacobo, estuvieron en los momentos de más importancia del ministerio de Cristo, así como los más íntimos. Ellos estaban con Jesucristo, ¿cierto? Eran como los más cercanos. En otras ocasiones tuvieron en la sanidad de la hija de Jairo, por ejemplo en Marcos 5:37, ahí también está Juan con Jesucristo, estuvieron con él
activamente en el ministerio, porque era necesario que ellos también vieran la sanidad y los milagros, que aprendieran de Jesús. Ellos estaban siendo preparados para una gran tarea. Jesucristo ya iba a morir, iba a la cruz, y ahora a ellos se le iba a encargar el ministerio, ¿cierto?, de extender el reino de Dios, y por eso estos hombres son preparados, y Juan estuvo viendo todas estas cosas y la experiencia y la riqueza, imagínese usted, de estar personalmente con Jesús. Estuvieron en la transfiguración. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, y dice que tomó a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Ahí está, eso está en Marcos capítulo 9, versículo 2. Y los momentos de agonía de Jesús en el monte de Getsemaní. Marcos capítulo 14, 33, dice: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. También eso está ahí en Marcos 14, 33. Y tomó consigo a Pedro, otra vez a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Ahí estaba Juan siendo testigo de la agonía en el Getsemaní de su maestro. Él vio eso, él estuvo con él. Y después de la ascensión de Jesús, en los primeros años del ministerio del apóstol, lo encontramos en numerosas ocasiones en cercanía de Pedro. Por ejemplo, ¿se acuerda usted en la sanidad del cojo de la hermosa? Ellos iban a orar, Pedro y Juan, y se encontraron con este cojo, ¿cierto? Con este enfermo, y ahí hubo un tremendo milagro, donde Pedro dice: no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Ya había a esa instancia descendido el Espíritu Santo sobre estas personas. Entonces ellos estaban investidos ya con esa investidura de poder en el día de Pentecostés, y ellos ya en el libro de Hechos, que es el libro donde desciende el Espíritu Santo en el capítulo 2, y ellos reciben el Espíritu Santo de la promesa, lo cual lo hace testigos en poderosos, y van a ser usados de parte de Dios con esa investidura. ¿Alguien quería hablar? Puede hacerlo. Pastora. ¿Sí? Pastora. Marco. Yo. Ok. Se me escucha bien, ¿verdad? Súper bien. Ya. Bueno, cuando uno lee, no sé si lo va a tocar más adelante, pero cuando uno lee, por ejemplo, el Evangelio de Juan, cuando comienza, lo bonito del Evangelio de Juan, que te lo está contando una persona que, además de haber conocido a Jesús, fue muy cercano a él. Entonces, cuando habla de este verbo que se hizo carne, te lo está contando alguien que lo tocó, lo palpó, quien estuvo recostado en su pecho, quien conoció lo más íntimo de él, conoció a su familia, estuvo con él en la cruz, lo vio resucitado. Sabemos que las señales o las cosas visibles no desarrollan nuestra fe, porque hay muchas personas que vieron las señales en Cristo, pero no creyeron en él. Pero sí, cuando Juan tuvo un encuentro real con Dios, cuando recibió el Espíritu Santo después de Pentecostés, todas estas señales le dieron fundamentos más poderosos a su fe. Ahí obró la fe, y por lo mismo este hombre llega a ser inspirado por Dios, ¿cierto? Y entregar libros maravillosos que nos entregan fundamentos impresionantes a nuestra fe, revelarnos a Jesucristo no solo como Rey, sino como el Hijo de Dios, la deidad de Cristo, cómo Él nos vino a revelar al Padre, cómo nos muestra su ministerio y todo lo demás. Pero eso me gusta de Juan, que te lo está contando alguien que estuvo con Él, que lo conoció en lo íntimo, estuvo ahí en la transfiguración, que también es algo impresionante, como está en la ley, están los profetas ahí representados, y ahí está Jesucristo. Y me recuerda ese pasaje que dice que en la antigüedad el Señor habló a través de, ¿cierto?, de estos profetas.
pero en este tiempo nos habla a través de Jesucristo. Entonces, revelándonos también y afirmando el ministerio de eso. Gracias, Marco. Es verdad. Hay algo que sucedió ahí y tú mencionas bien que para ser apóstoles habían ciertos requisitos. Tú mencionaste, haber estado con Jesús, haber caminado con él, haber contemplado la resurrección de Jesucristo, haberlo visto al Cristo resucitado y después participar en la ascensión de Jesús. Estos hombres pasaron todo un proceso en el cual Dios trató con su carácter, como en el caso que estamos hablando hoy día de Juan, ¿ya? De tratar con su carácter, de ellos recibir las enseñanzas de Jesús. Entonces, por eso que se habla que ellos son columnas, ¿ya? Esos son los requisitos para ser apóstol, en el grado que estos discípulos del Señor estuvieron, donde Dios los preparó para hacer una tarea posterior y la obra que Cristo dejó aquí continuara ese día de Pentecostés. Ellos recibieron esa investidura y con toda esa autoridad que recibieron aquel día, ellos pudieron seguir haciendo los milagros, predicando en el poder del Espíritu Santo y extendiendo la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos también, ¿alguien más quiere opinar? Puede hacerlo, no hay problema. Bueno, ahí cuando Pablo hace una descripción de su ministerio, hace referencia también a Juan, a este apóstol, a quien lo considera nuevamente junto a Pedro y además Jacobo, el hermano del Señor, como una de las columnas de la iglesia en Jerusalén. Eso está ahí, lo corroboramos bíblicamente en Gálatas capítulo 2, versículo 9, y dice: y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ellos eran la autoridad principal que estaba también en Jerusalén. Vemos, por tanto, que Juan llevó a cabo su ministerio como apóstol en Jerusalén y también sus alrededores. Ellos eran muy respetados. Durante aproximadamente 30 años, alrededor del año 60 después de Cristo, se trasladaría a Asia Menor, donde fue el alma de las comunidades cristianas de aquel lugar y donde él escribe la mayor parte de sus obras, a excepción de Apocalipsis, que la escribiría en la isla de Pasmo, donde él fue desterrado. Ahí recibió Apocalipsis, que significa revelación. Dios le revela lo que iba a pasar en los tiempos futuros. Es un libro muy interesante y precisamente vamos a pasar a ese punto. A Juan es conocido como el teólogo, un hombre que profundiza en los mensajes, que ahonda aún más que lo que podríamos ver en los evangelios sinópticos, porque en su evangelio él se propone presentar a Jesús como el verdadero Hijo de Dios. Este es el Cordero de Dios, este es el Hijo de Dios, en él hay vida eterna. Diferente a los evangelios de Mateo, de Marco y Lucas. El evangelio de Juan, les quiero decir que no es cronológico y no incluye todos los eventos que se encuentran en los demás libros. Hay un enfoque específico en diálogos sobre la divinidad de Jesús, la razón por la cual él vino a este mundo, ¿ya? Y la esperanza de vida eterna que tenemos en Jesucristo. Por ejemplo, voy a leer algunas porciones bíblicas de Juan, del Evangelio de Juan específicamente, que fue una de sus obras. Por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 1, anuncia de esta forma: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El 1:4 dice que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Juan 1:12 dice: pero a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, en esto estamos hablando de Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, sino que los que reciben y los que creen en el nombre de Jesucristo, dice Juan en el Evangelio de Juan, le da potestad a Dios de ser hijo de Dios. Y aquí hay otro anuncio. Y la palabra se hizo carne, es decir, Jesús tomó la naturaleza humana, porque él está también abordando el tema del gnosticismo, que era una herejía que se introdujo en la iglesia primitiva, donde decían que Jesús no se había hecho carne, que era una emanación de Dios. Y él dice, no, Jesús se hizo carne, tomó nuestra naturaleza y habitó entre nosotros. Estuvo, lo vimos, lo palpamos, lo conocimos. Él se hizo carne y contemplamos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso corrobora también el nacimiento de Jesús cuando se habla y se menciona, dice Emmanuel, Dios con nosotros. Es decir, ahí está haciendo mención a que Dios a través de Jesucristo se hizo hombre y vino a esta tierra a habitar entre los hombres. Por eso que el propósito del Evangelio de Juan es decir, Jesús es el Cordero de Dios, Él es el enviado de Dios y que el conocer a Él, conocer a Dios, tendremos vida eterna. Él es el teólogo, Él va a profundizar. Y también tenemos ahí un texto que habla de la vida eterna y habla del amor de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se dice por ahí, algunos comentaristas dicen que el que entiende el libro de Juan y lo lee y lo entiende, va a comprender toda la Biblia. Porque la Biblia, el hilo conductor de la Biblia es Jesucristo. Y Juan, en su obra, en el Evangelio, él dice, Él es el Cordero, Él es Hijo de Dios. El que conozcan a ti van a conocer la vida eterna. Y aquí habla de otro tema, dice, ¿por qué Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él? El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, ahí tenemos algunas porciones, ¿cierto? Que no es bíblicas, a grosso modo, de lo que es el Evangelio de Juan, para que usted lo pueda leer y también escudriñar. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Las epístolas de Juan, bueno, decíamos, es conocido como el teólogo, porque en su evangelio se propone presentar a Jesús como el verdadero Hijo de Dios. De acuerdo a lo que hemos leído, el Verbo se hizo carne, Él es el verdadero Hijo de Dios, en Él está la salvación y la vida eterna. Juan, cuando habla, se le conoce por la forma en que habla del amor, ¿ya? Él habla del amor. El tema central de las 3 epístolas que escribió, que son las epístolas juaninas, que son parte de la obra de lo que él escribió por inspiración, de lo que Dios le reveló y quedó grabado en las epístolas juaninas. En primera de Juan 4:8 encontramos la simple pero implacable frase, Dios es amor. En primera de Juan capítulo 3 encontramos, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Habla del amor de Dios. El 4:8. Hay que mantenerse fiel a lo enseñado desde el principio y no hay que dejarse seducir por el progresismo excesivo de una parte de la comunidad, es lo que aprendemos ahí en primera de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Eso es.
No basta con creer, hay que cumplir los mandamientos, sobre todo el gran mandamiento del amor, dice el apóstol Juan en Primera de Juan, y hacer la voluntad del Padre. Y ahí está en Primera de Juan 1, del 5 al 2. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es lo que vamos aprendiendo en las cartas juaninas en Primera de Juan. Ya tenemos la vida eterna y poseemos el Espíritu, pero aún estamos a la espera de la consumación definitiva. Y en esta espera es posible el pecado, porque junto al Espíritu de la verdad existe y actúa el Espíritu de la mentira. Es preciso aprender y discernir entre los diversos espíritus. Primera de 4:1 dice, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus que son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Eso es lo que podemos resumir en cuanto a las cartas juaninas y el aporte de parte de Juan, inspirado por Dios, que escribe y en las epístolas juaninas. ¿Qué querías decir, Marco? En realidad, Juan, yo creo que aquí tiene un papel que él hace mención y en lo que nos enseña realmente es lo que da a entender que Jesucristo realmente era el Hijo de Dios. Juan da o revela realmente que Jesucristo era el Cristo, era el ungido de parte de Dios. Esa fue su misión en todo su ministerio, cual él dio a entender y dio a demostrar de que él era Jesucristo. Hay un micrófono abierto. Sí. El hermano Jorge parece que tiene el micrófono que lo podía cerrar. Ya. ¿Alguna pregunta, hermanos, que hacer con respecto a esto? Yo encuentro que el apóstol Juan realmente leer sus epístolas podemos... A ver, Jorge, si sabía dónde estoy yo, aquí estaba en octavo, mira. Y que ahí con esta ropa de color. El micrófono abierto lo podría... A ver, ¿cuál soy? ¿Cuál soy? Ya. ¿Por qué la había visto? Pastora, ¿tú lo puedes hacer? Sí, sí lo estoy Pastora, haciendo. por favor. Ahí sí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer. Es muy rico leer las cartas juaninas, son un gran apóstol, un gran aporte. Juan también lo podemos atribuir el título de profeta, pues el libro de Apocalipsis contiene revelaciones críticas acerca de los últimos tiempos dadas al apóstol mientras él estaba en la isla de Pasmo. Él estaba ahí y él en Apocalipsis significa revelación. Dios corre el velo, ¿ya? Y le muestra al apóstol lo que va a suceder en los últimos tiempos, ¿ya? El Apocalipsis lo podemos dividir en tres secciones: las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de venir. El apóstol aquí puede ver en el capítulo 1, del 13 al 20, ve a Jesús, el hombre, como sacerdote y rey. Lo ve ahí. Ya no es ese Jesús que está bien humillado, ese Jesús que sufre, sino que ve un Jesús glorificado. Eso es lo que él ve ahí. Él fue llevado preso a la isla de Pasmo y ahí donde él recibe esta tremenda revelación de Dios y lo ve como sacerdote y rey. Dice, y en medio de los 7 candeleros vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahí dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, ¿ya? Como nieve sus ojos, como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido,
refulgente, lo ve como rey y como sacerdote, refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo vi, caí muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y yo soy el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Escribe las cosas que he visto, las cosas que son y las que han de ser después de esta. Ahí ve lo que ve al Cristo glorificado. También hay una revelación de las 7 iglesias de Asia y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Lo que él ve, tremenda revelación, él ve al Señor resucitado que se dirige también a las 7 iglesias de Asia Menor para autopresentarse e invitarlas a la conversión y a la fidelidad. Está en el capítulo 2 y 3, donde hay un atributo, ¿cierto?, de la iglesia, hay algo bueno que hacen, pero también hay algo que no corresponde y le invita a hacer las cosas primeras, a cambiar esto, y si estas iglesias lo hacen, ellos iban a tener una recompensa, no iba a borrar en alguna, dice su nombre, del libro de la vida, serán columna en el templo de Dios, al que venciere será vestido con vestiduras blancas, y hay una tremenda victoria revelada de parte de Dios al apóstol Juan a estas iglesias. Algunas tenían, por ejemplo, la iglesia de Esmirna, es una iglesia en las cuales no se le encuentra ninguna cosa ningún error. Es una iglesia pobre, es una iglesia rica. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos. Esta es la iglesia de Esmirna, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que has de padecer, he aquí el diablo ha echado a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Y ahí le invita a la fidelidad. Tremendo la revelación que Dios le da al apóstol Juan en esta obra del Apocalipsis, que es la consumación de la obra del Redentor. La voz del Espíritu promete a los fieles en Apocalipsis la vida eterna, les promete la corona de la vida. Esta promesa nos recuerda la de primera de Juan 2:25. La finalidad de los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis es consolar, advertir, animar a la fidelidad con la promesa de la vida. Desde el capítulo 4 hasta el final del libro, es decir, es la parte profética del libro de Apocalipsis, es la parte profética, porque ya a partir del capítulo 4 ya no se menciona la iglesia ahí ya ha sido arrebatada, y él tiene esa visión, no se menciona más la iglesia hasta el final, cuando aparece el jinete en el capítulo 19, que viene con la iglesia y viene a juzgar a las naciones como Dios lo había prometido. Estrella, realmente Dios sin duda amaba a Juan porque le entrega esta tremenda revelación, y no se le entrega en un lugar de confort ya, sino que se le entrega en un lugar donde él estaba desterrado. En el fondo él estaba preso ahí en la isla de Pasmo, y Dios le revela, ¿cierto?, todas estas cosas que se estaban dando, que se iban a dar también en el futuro, y le muestra, ¿cierto?, cómo Dios iba a hacer con las generaciones futuras, y el plan de Dios ahí lo vemos concretado a través de esta tremenda revelación que Dios le muestra a Juan. La profecía, Sí. la profecía, el área profética, ya a partir del capítulo 4, capítulo 5, los sellos, lo que él ve ahí. Bueno, la finalidad de los mensajes de las 7 iglesias era animar, advertir, y la parte profética del libro la encontramos en las visiones del trono divino en el capítulo 4, donde yo les menciono que ya a partir del capítulo 4 no se menciona. También el Cordero, que está en el capítulo 5, que dice así, que vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vio un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?
y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo, y lloraba yo mucho. Juan dice, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí yo me detengo un poco en la presentación que él hace el apóstol Juan, ¿cierto? Que escribe acá, él dice, el león de la tribu de Judá. Sabemos que la tribu de Judá tenía una bandera y la figura era la de un león. También está la raíz de David, porque sabemos que Jesucristo iba a venir del linaje de David, que es la línea mesiánica real. No se apagará el trono de David, tu padre, y su reino no tendrá fin. Es el pacto davídico. Él venció ahí, que fue inmolado, él venció, él es digno, dice, para abrir el sello y desatar sus 7 sellos, que es el programa de Dios para lo que va a ser los tiempos de la gran tribulación, esos 7 años que se anuncian, donde se va a desatar aquí todo, las plagas y todos los males que se ven una vez que él empieza a desatar los sellos. Y miré, y en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba el pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus que hablan de la omnipresencia de Dios que rodea toda la tierra, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que eran las oraciones de los santos. Y el cántico es maravilloso. Digno es el Cordero que ha sido inmolado, nos ha hecho reyes y sacerdote para nuestro Dios. El resucitado tiene en su mano el libro de los 7 sellos que contiene los destinos del mundo. Entonces la sección del Apocalipsis sobre el día del Señor contiene el despliegue de estos 7 sellos y de las 7 trompetas. La sección de las bestias también, personificación del imperio romano, perseguidor. Termina con una derrota por el Mesías mediante la puesta en acción de las 7 copas y el doble combate escatológico, que es capítulo del 12 al 20. El libro pone como coronación la visión celestial de la nueva Jerusalén. Vi descenderse el cielo, la nueva Jerusalén, que es el lugar donde van a estar todos los salvados y los redimidos. Eso es el aporte, la obra del apóstol Juan para la iglesia de Cristo. Tremendo el evangelio. Él es distinto en el sentido, como decíamos, que él es un teólogo que profundiza aún más ahí en el evangelio de Juan. Teníamos las epístolas juaninas que nos habla del amor de Dios, y finalmente el Apocalipsis, que es la revelación donde él estuvo, dice que él cae como muerto en algún momento al ver esa visión, que se iba a postrar delante del ángel, y el ángel dijo, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Aquí vemos en este último libro de Apocalipsis, se ve la consumación, ¿cierto?, de la obra del Redentor. Aquí ya está concluyendo la obra que Jesucristo viene a hacer a la tierra, revelada a Juan, cómo Dios iba a hacer, cómo Dios iba a desarrollar ya la última parte de este plan que él ya había preparado desde antes de la fundación del mundo para llevarnos a su presencia y terminar, ¿cierto?, esa tremenda obra de la redención a al género humano. Es maravilloso. Es maravilloso el aporte de Juan, que ya con él, con la muerte de él, aquí vamos a colocar esto, la tradición más fuerte sobre los últimos años de Juan nos dice que fue el único de los 12 apóstoles que llegó a ser un anciano, porque anteriormente, no olvide que ellos iban a ser mártires, testigos, mártires. El apóstol Pablo muere, dice la tradición, decapitado, Pedro crucificado, todos murieron entre comillas, más jóvenes, pero la tradición dice que fue el único de los 12 apóstoles que llegó a ser un anciano, ¿ya? Muriendo casi 70 años después de la resurrección de Jesús. Esta primera etapa de la iglesia es la era apostólica, ¿ya? Es una era donde nace la iglesia, donde Dios prepara a estos apóstoles, dentro de esto el que estamos estudiando hoy día,
el apóstol Juan. Al morir Juan ya comienza otra era de la iglesia, de la historia eclesiástica, que es la era de la iglesia perseguida, donde los emperadores se van a ensañar con la iglesia. De hecho, ya había una persecución con el tema del apóstol Juan, por eso él estaba preso precisamente en la isla de Patmos, ¿ah? Porque ya había una persecución, pero que se va a intensificar después, en el siglo II, ya una vez muere él y hay una gran persecución, la iglesia perseguida, hasta que se convierte el primer emperador romano, que fue Constantino. Es interesante conocer la historia también de la iglesia, es interesante conocer la historia de estos apóstoles, que se dice que eran columna también de la iglesia, y sobre su predicación se formó la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que hasta el día de hoy está viva porque el Señor la hace vivir. Así que hasta aquí vamos a llegar este estudio del apóstol Juan. Espero que sea de gran bendición. Invitarles, hermanos, a que sigamos avanzando y conociendo estas historias de hombres que no tenemos que endiosar, porque ellos eran personas débiles como nosotros, con errores también con nosotros, pero que ellos aceptaron un llamado, aceptaron seguir a Jesucristo. Como veíamos en la historia de Juan, vimos el carácter de él en sus comienzos, un hombre impulsivo, enérgico, pero que fue endulzando su carácter en la medida que el Señor empezó a trabajar en él y hacerlo un hombre digno, un siervo de Dios, que fue usado de gran manera y un gran aporte en su vida y en su ministerio. Así que Dios le bendiga. También recordarles a nuestros hermanos que estamos en el mes de la evangelización, y este mes tenemos un desafío de estar orando por alguien que no conoce a Jesucristo. Ese es el desafío para esta semana, y estamos hablando del arrepentimiento. Hemos hablado que el Señor nos da la salvación como un regalo que el costo lo paga Él, pero el hombre tiene también que su parte de arrepentimiento y fe en Jesucristo para obtener este regalo. Así que Dios de paz, que Dios de amor y que la presencia de su Espíritu pueda ser llenando cada corazón. Y le invitamos mañana a nuestras reflexiones pastorales a las 20 horas. Están todos invitados. Vamos a reflexionar precisamente en ese tema, la importancia del arrepentimiento bíblico, de venir a Jesús con un arrepentimiento genuino y reconocerle a Él, reconocernos primeramente que somos pecadores y que necesitamos de Él la salvación. Vamos a orar al Señor, le vamos a decir al pastor que está aquí conmigo para que Él sea orando y despidiendo este estudio. Oremos, hermano. Amado Dios, te alabamos, Señor, te bendecimos en esta hora, te damos gracias una vez por estar reunidos junto a nuestros hermanos, escudriñando las Escrituras, Señor, y también aprendiendo de quién fue este hombre que fue amado también por Jesucristo, y el cual Dios le dio el privilegio de estar en varias situaciones en las cuales Jesús demostró realmente que Él era el ungido, que era el Hijo de Dios. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra también nosotros aprendemos a reconocerte a ti, Señor, a amarte, a apreciarte, a llevarte en nuestros corazones y aferrarnos, Señor, porque sabemos realmente que usted es verdadero, que usted es real. Usted, Dios mío, dio pruebas de que usted realmente era el Hijo de Dios, y nosotros así también lo hemos entendido. Gracias, Señor, porque hay pruebas también que revelan tu deidad, Señor, revelan realmente quién eras tú. Muchas gracias, Señor, en esta hora. Yo te ruego que usted bendiga a todos mis hermanos que hoy día se han dado cita en este estudio, y desde ya pedimos, Señor, su dirección a través de su Espíritu Santo. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Un tremendo gusto para todos el poder haber estado en este estudio junto a ustedes y poder, ¿cierto?, cada día seguir aprendiendo de la Escritura. Nos vemos. Que Dios les bendiga. Chao, hermano. Bendiciones. Nos vemos, mis pastores. Bendiciones. Chao, chao, hermano. Dios le bendiga, hermano Boris.
Chao, Mariel. Bendiciones. Chao, Yanita, bendiciones. Bendiciones. Gran estudio. Muchas Gracias. bendiciones. Chao, Chao. chao. Bendiciones, que el Señor les bendiga. Acá estamos con mi mamá. Lo reemplacé nomás. Chao, chao. Nos vemos. Bendiciones. Dios les bendiga. Un gusto. Bendiciones a todos. Chao, gracias. Chao, chao. Que estén muy Bendiciones. bien. 1, 2 y 3.